que las transiciones de la vida son una joda. Cada etapa a la que llegas es un problema y una situación que debes ir viviendo y resolviendo mientras te equivocas e intentas fallidamente atravesar por la senda del buscar un propósito a una vida que no pediste y a la que solo llegaste mientras todo el mundo clama: tengo libre albedrío y puedo escoger lo que yo quiera. Siempre he estado en desacuerdo con ese pensamiento. Hace unos años mi nihilismo se ponía a la idea del pensar que la vida puede ser algo positivo, sino algo impuesto y agotador. Yo no pedí nacer. Y aún siento que no tiene sentido alguno ninguna cosa. Sin embargo, mientras he ido creciendo me he dado cuenta que todo es un contraste sin fin. El Tao, la energía, la vida en sí, no es más que un ciclo de contrastes que debemos aceptar. No hay felicidad sin tristeza, no hay vida sin muerte, no hay adiós sin un hola. Son cosas que las entiendo, hasta cierto punto, pero me cuesta aún aceptar. Cuando estoy abajo quiero estar arriba y cuando estoy arriba quiero quedarme ahí. Hace casi un mes cumplí 20 años y pese a que nada es diferente, todo es diferente. Me cuesta aceptar que las luchas en las que me encuentro desde hace unos años, como ganar dinero, direccionar mi vida, lidiar con mis emociones, serán más difíciles en los años venideros. Intento evadir el inevitable de la vida pensando que me la podré pasar en montañas y valles caminando o perdiéndome sin rumbo, viajando y conociendo personas transitorias. Pero es irremediable trabajar, y trabajar duro. Me cuesta mucho pararme y hacer cosas que muy internamente quiero hacer, pero a la final nadie me obliga, como escribir un guión, editar un par de días de un video con el que mientras más trabajo y más edito, más inconforme e insegura me siento. Lo único que no me cuesta hacer es lo que me genera un ingreso para seguir manteniendo mi deseo de algún día vivir de lo anterior, lo que me gasta energía para hacerlo en un primer lugar. Todo es paradójico. Y dentro del sinsentido de la vida encuentro la solución. No estoy obligada a nada, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque el fuego interno que me consume me susurra que soy capaz de hacer 1.000.000 de cosas más y que si al menos no lo intento jamás podré saber. La voz interna que me dice que soy más fuerte de todo tipo de dolor y quebranto ante las trivialidades de un adolescente de mi edad. Aunque falle, apunto al sol, pero si no llego al sol quizá y le pego una estrella. Todo es paradójico, sin sentido, y aquí viene mi lección. Puedo elegir ser BoJack Horseman, quien entendió que nada tiene sentido y sucumbe en su depresión, o puedo ser el señor Peanut Butter, quien también entendió que nada tiene sentido, pero ese es su motor. O citando una parte a Mark Renton en Trainspotting: ahora estoy limpiando y estoy siguiendo adelante, yendo recto y eligiendo la vida. Ya lo estoy deseando. Voy a ser como tú. El trabajo, la familia, la gran televisión, la lavadora, el carro, colesterol bajo, mirando hacia adelante, hasta el día que muera. Y si no, fuck it. Tengo 20 y creo que sí, dentro de los límites y contexto social en el que me encuentro, puedo hacer lo que quiera.